No hay nada menos. Simplemente se siente mejor pensar que la gente aprecia lo que haces. Es el mayor orgullo del mundo y quiero agradecer a los fans por seguirme. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el deslumbrante escenario de la música country durante los años 70 y 80, donde las melodías tradicionales se unieron a la innovación, Barbara Mandrell emergió como una estrella deslumbrante. No solo fue una vocalista excepcional, sino también un símbolo de audacia, creatividad y resiliencia en la industria del entretenimiento, con 2 prestigiosos premios a la Artista del Año de la Asociación de Música Country. Un honor que solo unas pocas artistas femeninas han logrado hasta la fecha. Mandrell se ganó constantemente el corazón de los fans con éxitos que encabezaron las listas de éxitos como Sleeping Single in a Double Bed y I Was Country When Country Wasn't Cool. Sin embargo, tras ese glamour se esconde una historia llena de contradicciones y profundas emociones. ¿Cómo pudo una estrella en la cima de su carrera alejarse repentinamente del escenario? ¿Qué impulsó a Barbara Mandrell a dejar atrás una carrera tan brillante para abrazar una vida tranquila con su familia? ¿Fue el dolor de un trágico accidente o simplemente la sincera llamada de la maternidad? Profundicemos en la extraordinaria trayectoria de Barbara Mandrell, una leyenda que no solo definió la música country, sino que también encarnó una historia de lucha, sacrificio y profundos valores que trascienden las luces del escenario. Barbara Mandrell nació el día de Navidad de 1948 en Houston, Texas, en una familia donde la música no era solo una pasión, sino una forma de vida. La mayor de 3 hermanas, Barbara recibió de sus padres un profundo amor por la música desde pequeña. Su padre, Herbie Mandrell, fue un guitarrista visionario y emprendedor musical, mientras que su madre, Mary Ellen, enseñó piano e inspiró a su hija con sus primeras melodías. Pero este amor por la música no fue fácil ni espontáneo. Se forjó mediante una disciplina estricta y, a veces, agotadora. A Barbara no solo se le exigía aprender a tocar instrumentos, sino que también se esperaba que perfeccionara cada nota. Había días en que las sesiones de práctica se alargaban tanto que sus pequeñas manos sangraban, pero ni una sola queja salía de sus labios. La presión no solo provenía de su padre, sino también de las altas expectativas que Barbara tenía de sí misma, la de ser impecable, de sobresalir. Para Herbie, el talento de Barbara era un regalo que la familia no podía permitirse desperdiciar. Cuando Barbara tenía 6 años, la familia Mandrell se mudó a Oceanside, California, donde su padre abrió una tienda de música. Esto se convirtió no solo en el punto de partida de la carrera musical de Barbara, sino también en el escenario de una infancia sin igual. Mientras sus compañeros jugaban con muñecas y disfrutaban de la despreocupada juventud, Barbara pasaba incontables horas en la sala de práctica perfeccionando la guitarra de acero, un instrumento reconocido por su complejidad. Estas sesiones de práctica exigían no solo concentración, sino también una inmensa fortaleza mental, mientras superaba el agotamiento y la presión, impulsada por la convicción de que algún día su talento sería reconocido. Una combinación de talento natural y rigurosa disciplina le valió el título de Princesa del Acero con tan solo 11 años. Este título no solo era un orgullo, sino también una carga invisible, pues Barbara sabía que todas las miradas estaban puestas en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su talento no se limitaba a la pequeña habitación de su casa. Su padre, reconociendo su inmenso potencial, la introdujo al gran escenario desde muy joven. Barbara comenzó a salir de gira con leyendas de la música country como Patsy Cline y Johnny Cash, quienes quedaron rápidamente cautivados por la extraordinaria habilidad y profesionalismo de una joven apenas adolescente. Durante estas presentaciones, Barbara no solo demostró su destreza técnica, sino que también desplegó una presencia imponente que cautivó al público. Sin embargo, tras los aplausos, se enfrentaba a las miradas envidiosas de sus compañeros e incluso de algunos expertos de la industria que creían que su éxito se debía únicamente al apoyo familiar. Las brillantes luces del escenario a menudo no lograban ocultar la soledad que Barbara padecía. En esos momentos de tranquilidad, se preguntaba si realmente perseguía su pasión o si simplemente se esforzaba por cumplir los sueños que sus padres habían depositado en ella. Pero en lugar de dejar que estas dudas la consumieran, Barbara las usó como motivación para seguir adelante. Los conflictos internos se agudizaron cuando su padre formó la banda familiar Mandrell, un conjunto familiar con todos sus miembros. Barbara tocaba la guitarra acústica, su madre el piano, Luis la guitarra y el bajo, y su hermana menor, Earlene, la batería.
La banda se convirtió en una sensación, realizando giras incansables por todo el país y actuando en espectáculos de la uso para soldados en el extranjero. Sin embargo, tras el glamour del escenario, Bárbara a menudo se preguntaba si estaba viviendo su propio sueño o simplemente cumpliendo las expectativas de sus padres. Cada gira significaba dejar atrás los sueños de infancia que sentía que debería haber vivido, pero en lugar de derrumbarse bajo la presión, Bárbara aprendió a transformar estas presiones en combustible. Los aplausos atronadores tras cada actuación se convirtieron en su mayor consuelo, recordándole que todo esfuerzo valió la pena. La infancia de Bárbara Mandrell no solo la convirtió en una artista con un talento excepcional, sino que también forjó un espíritu resiliente, listo para afrontar los desafíos del mundo del espectáculo. Estas primeras dificultades crearon no solo a una artista extraordinaria, sino también a una mujer de inmensa fortaleza, alguien que no se detendría ante nada para romper barreras y dejar una huella imborrable. Tras graduarse de la preparatoria, Barbara Mandrell, acostumbrada a la presión y las altas expectativas, creyó que su vida comenzaba a ser más tranquila. A los 19 años, se casó con Ken Dudney, el hombre del que se había enamorado perdidamente de joven. Este matrimonio parecía un sueño modesto para una joven que buscaba estabilidad ante las incesantes exigencias de la vida en el escenario. Bárbara pensó que, tras una infancia llena de presión, podría dar un paso atrás y comenzar una vida familiar sencilla, pero el destino, una vez más, no la dejó alejarse mucho tiempo de los focos. Durante un viaje a Nashville, una visita al Grand Ole Opry reavivó su intensa pasión por la música. Los vítores del público, las vibrantes melodías country y el vibrante ambiente le recordaron el ardiente amor por la música que siempre había albergado en lo más profundo de su corazón. Comprendió que la vida familiar que tanto anhelaba estaría incompleta sin continuar su trayectoria musical. Bárbara regresó a su pasión con una renovada determinación para demostrar su valía no solo como la princesa de la guitarra de acero, sino como una auténtica artista. Con el apoyo incondicional de su padre, Herbie Mandrell, quien creía firmemente que su talento no debía desperdiciarse, Bárbara firmó un contrato con Columbia Records en 1969. Este fue el paso decisivo que la elevó de las presentaciones familiares a un escenario más amplio donde enfrentaría diversos desafíos. Su sencillo debut, I've Been Loving You Too Long, fue un claro testimonio del talento de Bárbara. Aunque era una versión de la icónica canción de Otis Redding, Bárbara la infundió con su alma y emoción únicas, creando una interpretación audaz y distintiva. La canción rápidamente captó la atención, poniendo a Bárbara Mandrell en el radar de la industria musical. Sin embargo, el éxito inicial no significó un camino fácil hacia adelante. Fue considerada poco convencional por muchos. Los críticos e incluso algunos colegas de la industria consideraron que intentaba romper el molde innecesariamente. Bárbara tuvo que demostrar que no solo era una cantante excepcional, sino también una defensora del derecho a innovar y ser creativa en su música, algo que sus colegas hombres de la época eran mucho más aceptados. En 1971, Bárbara lanzó su álbum debut, Treat Him Right, una colección de canciones que mostraban su estilo único. El álbum no solo tuvo una gran acogida, sino que también marcó el primer paso en su camino hacia convertirse en un ícono de la música country moderna. Canciones como Playing Around with Love y Show Me fueron apreciadas no solo por sus melodías pegadizas, sino también por la forma en que Bárbara transmitía historias conmovedoras a través de sus letras, permitiendo a los oyentes sentir las emociones crudas de su propia vida. Sin embargo, Bárbara nunca se conformó con dormirse en los laureles. Para ella, el arte no se trataba de la repetición, sino del viaje de explorar nuevas posibilidades. En 1975, tras varios años en Columbia Records, Bárbara tomó la audaz decisión de dejar el sello y firmar con ABC Records. Esta decisión la llevó a colaborar con Tom Collins, un productor musical visionario dispuesto a trascender los límites. Su colaboración marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera de Bárbara. El lanzamiento de Standing Room Only ese mismo año se posicionó rápidamente entre los 5 primeros puestos de las listas de música country, consolidando la transformación del estilo musical de Bárbara. Su innovación trascendió su música y se extendió a sus actuaciones. Sus conciertos no eran simplemente espacios para que los fans disfrutaran de sus canciones. Fueron espectáculos a gran escala con elaborados cambios de vestuario,
Rutinas de baile llenas de energía y actuaciones multiinstrumentales. El público no solo escuchó a Bárbara cantar, la vieron dominar el saxofón, el banjo y, por supuesto, la guitarra acústica. Estos esfuerzos no solo la hicieron querer por sus fans, sino que también sentaron las bases de la etapa más gloriosa de su carrera. En el fondo, Bárbara comprendía que la creatividad no consistía solo en complacer al público, era su forma de mantenerse fiel a sí misma. Cada canción, cada actuación, fue una oportunidad para contar su historia, convirtiendo los desafíos y el dolor en arte. Fue esta autenticidad la que convirtió a Bárbara Mandrell no solo en una estrella, sino en un ícono irreemplazable en el mundo de la música country. Los años que Bárbara Mandrell pasó trabajando con ABC Records y el productor Tom Collins impulsaron su carrera a cotas sin precedentes. Pero en lugar de conformarse con su éxito inicial, continuó expandiendo los límites de la música country, un género reconocido por su fidelidad a la tradición. Sus canciones no eran solo música, eran historias de amor, traición y los sacrificios silenciosos de la vida, historias en las que el público a menudo encontraba una parte de sí mismo. Desde 1975 hasta finales de los 70, Bárbara produjo una serie ininterrumpida de éxitos inolvidables. En 1978, su canción Sleeping Single in a Double Bed la catapultó a nuevas alturas, alcanzando el número 1 en la lista country de Billboard. No era solo una canción, era una declaración audaz de una mujer que no temía afrontar los aspectos más complejos de las relaciones románticas. A esta le siguió If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right, que consolidó aún más su posición como pionera que rompió barreras en la narrativa a través de la música country. Bárbara no quería que su público se limitara a escuchar su música, quería que la experimentaran. Sus actuaciones no eran simples conciertos, sino vibrantes obras de arte. Desde el uso de una sofisticada iluminación escénica y vestuario diseñado a medida hasta espectáculos multiinstrumentales, Bárbara convertía cada espectáculo en un espectáculo completo. Cambiaba de vestuario con frecuencia en el escenario, incorporaba dinámicas rutinas de baile y asombraba al público tocando con soltura múltiples instrumentos, como la guitarra de acero, el saxofón, el banjo y el bajo. Esta inagotable creatividad no solo la convirtió en una de las artistas más queridas, sino que también transformó la forma en que el público percibía la música country, dejando atrás la tradición para convertirse en una música llena de energía y modernidad. Al comenzar la década de 1980, Bárbara Mandrell no solo mantuvo su prominencia, sino que dominó las listas de éxitos. Éxitos como Years, Crackers y I Was Country, When Country Wasn't Cool se pusieron a la cabeza y se convirtieron en símbolos de su capacidad para conectar la música country con el público general. En particular, I Was Country, When Country Wasn't Cool fue una poderosa afirmación de la lealtad de Bárbara a sus raíces. A pesar de los desafíos y las turbulencias de la industria musical. Durante esta época, Bárbara recibió un reconocimiento que pocas artistas femeninas alcanzaron. En 1980 y 1981, se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar el premio a la Artista del Año de la Asociación de Música Country, CMA, 2 veces consecutivas. Estos galardones no solo reconocieron su talento, sino que también afirmaron que las mujeres podían liderar en una industria dominada predominantemente por hombres. Hasta el día de hoy, solo unos pocos artistas, incluyendo a Taylor Swift, han igualado este logro, lo que realza aún más el legado pionero de Bárbara. Sin embargo, tras los reflectores, la vida de Bárbara distaba mucho de ser perfecta. En 1984, un devastador accidente automovilístico cambió drásticamente su vida. De camino a su casa en Nashville, Bárbara y sus 2 hijos pequeños sufrieron un accidente cuando un conductor de 19 años, Mark White, cruzó la línea central y chocó de frente con su coche. Mark White falleció en el acto, mientras que Bárbara y sus hijos sufrieron lesiones graves. Bárbara sufrió una fractura de pierna y tobillo, además de un traumatismo craneoencefálico grave que le causó daño cerebral temporal. Aunque sus hijos sobrevivieron, sufrieron lesiones que atormentaron a la familia durante años. El accidente no solo le causó dolor físico, sino también un inmenso trauma emocional. La gravedad de las lesiones de Bárbara requirió más de 1 año de recuperación, pero las secuelas de su lesión cerebral persistieron. Enfrentó pérdida de memoria y cambios de personalidad, una condición que describió como la pérdida de una parte de sí misma.
La confusión y el dolor incesante obligaron a Bárbara a enfrentarse repetidamente a una pregunta abrumadora: ¿podría algún día volver a los escenarios o sería este el final de su brillante carrera? Los desafíos no terminaron ahí. Según la ley de Tennessee, Bárbara debía demandar a la familia de Mark White para reclamar la cobertura del seguro por sus cuantiosos gastos médicos. Aunque se trataba de una simple formalidad legal para cumplir con los requisitos del seguro, generó controversia. Muchos fans, desconociendo las circunstancias, la criticaron por demandar a la familia de la víctima, manchando temporalmente su reputación. Sin embargo, Bárbara se mantuvo firme, enfocándose en su recuperación y viviendo con resiliencia. En lugar de permitir que el accidente se convirtiera en una tragedia insalvable, Bárbara lo convirtió en un catalizador para acciones significativas. Tras su recuperación, se convirtió en una apasionada defensora del uso seguro del cinturón de seguridad, utilizando su propia historia para crear conciencia. Como embajadora de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, participó en campañas y eventos públicos para fomentar el uso del cinturón de seguridad. Bárbara compartió con franqueza: si no fuera por el cinturón de seguridad, mis hijos y yo no estaríamos aquí para contar esta historia. Fiel a su carácter, Bárbara Mandrell se negó a dejar que la tragedia la definiera. Tan solo 8 meses después del accidente, regresó a los escenarios, actuando junto a Dolly Parton en un concierto benéfico. Esos primeros pasos, aunque dolorosos, marcaron el regreso triunfal de Bárbara. No solo reanudó su carrera, sino que también se convirtió en una firme defensora del uso del cinturón de seguridad, participando en campañas de seguridad pública para promover la seguridad vial. Para Bárbara, el accidente no fue el final, sino un recordatorio de la fuerza de la vida, la esperanza y la fuerza de voluntad. A finales de los 80, aunque los gustos musicales comenzaron a cambiar hacia nuevos estilos, Bárbara mantuvo un lugar especial en el corazón de sus fans. Incluso cuando los éxitos que encabezaban las listas de éxitos se volvieron menos frecuentes, siguió siendo una de las artistas más queridas, llenando constantemente los locales con sus electrizantes espectáculos. En 1997, tras más de 3 décadas de incansable dedicación a la música, Bárbara sorprendió a la industria al anunciar su retiro a los 49 años. Su decisión no fue fruto del fracaso ni del miedo, sino de una profunda decisión personal: dedicar su tiempo y energía por completo a su familia. Como madre devota, quiso acompañar a su hijo en sus primeros años de secundaria, una época en la que la orientación parental era más crucial que nunca. Bárbara llegó incluso a vender todos sus instrumentos musicales, un acto simbólico que recalca su determinación de cerrar el capítulo de su carrera musical. No me arrepiento de nada. Hice lo que quería y ahora es el momento de vivir la vida que siempre he anhelado, compartió en una entrevista. La actuación de despedida de Bárbara en el Grand Ole Opry, titulada El último baile, no fue solo un concierto, fue una emotiva celebración de su ilustre carrera. El escenario lució una magnífica decoración, y Bárbara apareció bajo unas luces deslumbrantes, interpretando por última vez ante miles de fans los éxitos que la habían definido. La noche, repleta de aplausos atronadores, lágrimas de sus admiradores y sentidas despedidas, se convirtió en un momento histórico. Bárbara concluyó su carrera con profunda gratitud, una sonrisa de satisfacción y la promesa de un futuro en paz con su familia. Aunque se alejó de los escenarios, el legado de Bárbara Mandrell perdura en los corazones de sus fans y de la industria musical. No fue solo una artista, sino una mujer fuerte y resiliente que enfrentó la tragedia, la superó y la transformó en inspiración para el mundo. Tras los reflectores, Bárbara Mandrell no solo fue una artista extraordinaria, sino también una mujer resiliente con una vida personal profundamente significativa. Aunque la fama la elevó a la categoría de ícono, Bárbara siempre reservó una parte de sí misma para su familia, donde encontró verdadera paz en medio de las tormentas de la industria del entretenimiento. Su amor por Ken Dudney, su esposo, a quien había estado dedicada desde su juventud, fue una fuente de fortaleza que ayudó a Bárbara a afrontar las inmensas presiones de su carrera. Ken, expiloto de la Marina y antiguo baterista de la banda familiar Mandrell, no solo fue su compañero, sino también su inquebrantable apoyo emocional. Su amor perduró a través del tiempo y se mantuvo firme, incluso al enfrentarse a acontecimientos que cambiaron sus vidas, como el accidente automovilístico de 1984. Fue Ken quien estuvo a su lado,
ofreciéndole apoyo y atención durante los meses que pasó recuperándose física y emocionalmente. Como madre de 3 hijos, Kenneth Matthew, Jamie Nicole y Nathaniel Mandrell Dudney, Bárbara siempre priorizó su rol como madre, incluso en la cima de su carrera. Tras anunciar su jubilación en 1997, dedicó todo su tiempo a su familia, en particular a Nathaniel, su hijo menor, mientras este atravesaba los difíciles años de la preparatoria. Bárbara compartió una vez que ver a sus hijos crecer en un ambiente tranquilo y amoroso fue el mayor regalo de la vida. Aunque se alejó de los focos, Bárbara nunca abandonó por completo su pasión por la música. En los años posteriores a su jubilación, actuó ocasionalmente en pequeñas reuniones o en la iglesia, donde cantaba himnos con sincera devoción. Estos momentos no solo le permitieron mantenerse conectada con la música, sino que también le sirvieron para compartir consuelo y fe con su comunidad. Sin embargo, la vida personal de Bárbara no se limitaba a su familia y la música. Mujer fuerte y decidida, dedicó gran parte de su tiempo a causas benéficas y sociales. Bárbara se convirtió en una firme defensora de las campañas de seguridad vial, en particular del uso del cinturón de seguridad, una práctica que, según ella, les había salvado la vida a ella y a sus hijos. También apoyó a numerosas organizaciones benéficas, desde programas de ayuda a huérfanos hasta programas de asistencia a veteranos. Bárbara nunca tuvo miedo de hablar abiertamente de los desafíos que había enfrentado, desde las presiones de la maternidad hasta las abrumadoras expectativas de su público. Sus historias, ya fueran sobre el amor familiar o los obstáculos de la vida, siempre conmovían a los demás, inspirando empatía e inspiración. Para Bárbara, inspirar y dar ejemplo a las generaciones más jóvenes no era solo una responsabilidad, sino una parte esencial de su vida. En medio de su ajetreada vida, Bárbara encontró maneras de mantener el equilibrio y la tranquilidad. La casa de la familia Mandrell en Nashville, un extenso rancho rodeado de naturaleza serena, se convirtió en su santuario, donde encontraba alegría en los placeres sencillos de la vida. Los días dedicados a cuidar su jardín, jugar con sus mascotas o simplemente sentarse con Ken a contemplar la puesta de sol sobre los campos, le brindaron a Bárbara una profunda sensación de paz. La vida de Bárbara Mandrell, aunque marcada por pruebas y tribulaciones, en definitiva cuenta una historia de amor, sacrificio y valores atemporales. No solo fue un símbolo de la música country, sino también un modelo a seguir de resiliencia, priorizando la familia y los valores espirituales por encima de todo. Aunque se alejó de los escenarios, Bárbara sigue viviendo una vida llena de propósito, una vida que forjó con sus propias manos, guiada por el amor y una fe inquebrantable. Para el público, Bárbara Mandrell dejó una huella imborrable no solo en la música country, sino también como símbolo de resiliencia y dedicación. Tras alcanzar la cima de su carrera y alejarse del foco de atención, se dedicó por completo a su familia. Sin embargo, su influencia y legado siguen resonando a través de las generaciones. Aunque ya no se desempeñaba profesionalmente, Bárbara nunca se distanció por completo de la comunidad musical. En 2009, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country, un merecido reconocimiento por sus extraordinarias contribuciones. La ceremonia no solo fue una celebración de la carrera de Bárbara, sino también un sentido homenaje, con actuaciones de artistas destacados como Reba McEntire y Michael McDonald. Sin embargo, la feliz ocasión tuvo un matiz agridulce, ya que su padre, Herbie Mandrell, quien guió su trayectoria, había fallecido apenas 2 meses antes. En un emotivo discurso, Bárbara dijo: "El nombre Mandrell es el legado que me dejó mi padre, y me enorgullece llevarlo al Salón de la Fama". Bárbara es recordada no solo como una estrella, sino también como una inspiración para generaciones de artistas femeninas que siguieron sus pasos. Íconos como Faith Hill, Carrie Underwood y Shania Twain han expresado a menudo su admiración por ella, no solo por su talento, sino por el espíritu innovador que aportó a la música country. Carrie Underwood comentó una vez: "Bárbara allanó el camino para que artistas femeninas como yo siguiéramos su ejemplo. Lo que logró no fue solo para ella, sino para todos nosotros". Una de las pocas ocasiones en que Bárbara regresó a los escenarios fue en 2022. Cuando se presentó en el Grand Ole Opry para celebrar los 50 años de su incorporación a la prestigiosa organización. Aunque no actuó, su presencia fue un conmovedor recordatorio de la época dorada de la música country y su perdurable impacto. Esa noche,
Artistas femeninas como Carrie Underwood y CeCe Winans interpretaron las canciones de Bárbara como un sentido homenaje. Sentada entre el público, con los ojos brillantes de orgullo, Bárbara compartió: "El Opry siempre ha sido mi hogar. Cada vez que vuelvo aquí, siento que he vuelto al lugar al que pertenezco". Más allá de su música, Bárbara dejó un legado increíble a través de la mansión Fontanelle, la casa de Nashville donde vivió. Ahora, una popular atracción turística, ofrece a sus fans la oportunidad de explorar la historia de Bárbara y su familia a través de visitas guiadas, eventos musicales y actividades de entretenimiento. La mansión es más que un simple lugar, es un símbolo de su vibrante vida y los valores que apreciaba. La vida de Bárbara Mandrell es una historia de lucha, triunfo y perseverancia incansable. Incluso después de alejarse del foco de atención hace más de 2 décadas, su nombre sigue brillando con fuerza. No solo a través de su música, sino también por los valores que defendió. Sigue siendo no solo un ícono de la música country, sino un testimonio viviente del poder del amor, la familia y la voluntad de superar los desafíos de la vida. Barbara Mandrell, quien una vez dijo: "No necesito la fama para sentirme plena, solo necesito vivir una vida plena", ejemplifica una carrera cimentada en el talento, la pasión y valores inquebrantables. Aunque su vida ha dado un nuevo giro, la luz que trajo al mundo sigue extendiéndose, inspirando a las generaciones futuras. Al recordar la trayectoria de Barbara Mandrell, no solo se ve a una artista legendaria, sino también a una mujer resiliente que vivió plenamente con pasión y responsabilidad. Eligió el camino más difícil, no solo para mantenerse firme bajo los focos, sino para definir su vida a su manera, más allá del glamour. Para Barbara, las luces del escenario quizás se hayan apagado, pero su música y su espíritu brillarán por siempre en los corazones de quienes la aman. Su trayectoria no es solo la historia de una estrella, es un poderoso recordatorio de la fuerza de voluntad, el amor y la perseverancia. Como ella misma dijo: "La música se desvanece, pero lo que dejas en el corazón de los demás es lo que realmente perdura". ¿Qué opinas de la extraordinaria trayectoria de Barbara Mandrell? ¿Te ha inspirado de la misma manera que ha inspirado a toda una generación de fans de la música country? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte para estar al tanto de más historias inspiradoras sobre leyendas de la música. Asegurémonos de que la luz de Barbara Mandrell nunca se apague en nuestros corazones y durante las generaciones venideras.